Todos los profesores de ciencias que has tenido te dijeron lo mismo. Nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. 299.792.458 metros por segundo. Un techo inamovible. El muro más fiable de la física. Pero esto es lo que omitieron. Las matemáticas de la relatividad no se rompen realmente en la velocidad de la luz. Los números no colapsan, se reorganizan. Y sugieren, en detalle formal y publicado en revistas científicas, que algo al otro lado de ese muro tiene permiso de existir. Le dan un nombre, el taquión, masa imaginaria. Una partícula cuya velocidad mínima posible es la de la luz, abordada desde arriba. Y por otro lado, el entrelazamiento cuántico cruza el muro de forma instantánea en cada experimento de laboratorio jamás realizado, y eso le valió el Premio Nobel de 2022. El muro no es lo que te dijeron. El muro no lo detiene todo. El muro es un tamiz, y el universo lo ha calibrado con una precisión que ha tardado 120 años en comenzar a comprenderse. ¿Qué hay al otro lado? Bienvenido. En este canal exploramos los misterios más profundos del universo, desde la física cuántica hasta la cosmología, para entender la realidad tal como es. Si te apasiona comprender cómo funciona el cosmos a su nivel más fundamental, te invitamos a suscribirte. Ahora comencemos. Todos los profesores de ciencias que has tenido te dijeron lo mismo. Hay un límite de velocidad en el universo y es la velocidad de la luz. Nada con masa puede moverse más rápido que ella. Nada que transporte una señal puede moverse más rápido que ella. El número es preciso: 299.792.458 metros por segundo desde 1983. Ese número es exacto por definición internacional. El metro se define ahora en función de la velocidad de la luz, y no al revés. La constante está tan profundamente entretejida en la física moderna que la propia unidad de longitud cuelga de ella como un abrigo en un gancho. Probablemente tengas una imagen mental de lo que esto significa. La velocidad de la luz es una pared. La luz la alcanza porque es lo más rápido del universo. Todo lo demás, en principio, podría aproximarse a ella, pero nunca alcanzarla. Una nave espacial empujando cada vez con más fuerza contra la pared, asintóticamente más cerca, sin llegar jamás. El universo aplica el límite mediante algún tipo de contabilidad cósmica que añade resistencia cuanto más te acercas. Esa imagen es correcta en la medida en que la mayoría de las imágenes de la física son correctas. Es verdadera al nivel de los titulares. Capta la forma correcta. Y también omite todo lo que resulta interesante. Lo que estás a punto de pasar las próximas horas desaprendiendo no es la existencia del muro. El muro es real. Los experimentos más precisos que los seres humanos han realizado coinciden en él hasta una parte en 10 elevado a 18. Lo que vas a desaprender es qué tipo de cosa es el muro. Porque el muro no es una valla alrededor de una región. El muro no es una cantidad máxima. El muro no es, en ningún sentido profundo, sobre la luz. El muro es algo mucho más extraño. Y una vez que lo has visto con claridad, la pregunta del título de este vídeo empieza a cambiar de forma en tus manos. Aquí está la versión de la historia que la mayoría de la gente lleva consigo. Einstein publicó en 1905 la teoría de la relatividad especial. Demostró que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales. De ese único hecho, el resto de la relatividad se desprende. El tiempo se dilata, las longitudes se contraen, la masa aumenta con la velocidad. La energía y la masa se vuelven intercambiables. La combinación de estos efectos produce una función llamada el factor de Lorentz, escrito como la letra griega gamma. El factor de Lorentz es 1 dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos la velocidad al cuadrado dividida entre la velocidad de la luz al cuadrado. A velocidad 0, gamma es 1. A cualquier velocidad distinta de 0 por debajo de la velocidad de la luz, gamma es mayor que 1. A medida que la velocidad se aproxima a la de la luz, gamma sube sin límite. En la velocidad de la luz, el denominador se vuelve 0 y la función explota.
Ese es el relato del libro de texto. El muro proviene de las matemáticas. Está construido en la geometría del espacio-tiempo. Excepto que eso no es el final de la historia. Porque si tomas ese mismo factor de Lorentz y preguntas qué pasa si estableces una velocidad mayor que la de la luz, si introduces un número más grande que c y giras la manivela, las matemáticas no te dan una pared. Te dan otra cosa. Te dan la raíz cuadrada de un número negativo. El denominador se vuelve imaginario. La energía se vuelve compleja. La masa se vuelve imaginaria. Los números no colapsan en el infinito. Los números se reorganizan, sugieren la existencia de algo al otro lado, algo que las matemáticas están dispuestas a describir incluso cuando la física, tal como te la han enseñado, dice que esa descripción no debería existir. La mayoría de los profesores de física, cuando llegan a este punto en la derivación, hacen un gesto vago. Dicen que las matemáticas se vuelven imaginarias, así que no son físicas, así que las descartamos. El muro es el muro, y las cosas más allá de él no son reales. Esa es una posición defendible. También es una elección. Y es una elección que ha sido examinada por personas muy serias en publicaciones revisadas por pares durante más de 60 años. El primer examen serio provino de un equipo de la Universidad de Madison. En 1962, Oleg Samiron-Bilaniuk, V.K. Deshpande y George Sudarshan publicaron en el American Journal of Physics un artículo llamado Metarrelatividad. No estaban proponiendo una nueva teoría. No estaban derrocando la relatividad especial. Estaban proponiendo un análisis a nivel superior de lo que la teoría existente permitía si dejabas de descartar las soluciones imaginarias y preguntabas qué intentaban describir esas soluciones. La pregunta que plantearon era esta: ¿y si la masa imaginaria no es una señal de que las matemáticas están rotas? ¿Y si la masa imaginaria es una señal de que las matemáticas están describiendo algo que nadie ha pensado en buscar? Esa pregunta inició un hilo silencioso en la física teórica. 5 años después, Gerald Feinberg en la Universidad de Columbia formalizó la idea en un artículo llamado Posibilidad de partículas más rápidas que la luz, publicado en Physical Review 159, página 1089. Feinberg acuñó el término taquión, del griego takis, que significa veloz. Un taquión sería una partícula que siempre se mueve más rápido que la luz, con masa en reposo imaginaria, cuya velocidad mínima posible es la de la luz abordada desde arriba. Así que esta es la primera cosa que omite el relato del libro de texto. El muro, tal como la mayoría de la gente lo imagina, es sólido hasta el fondo. Las matemáticas no dicen eso en realidad. Las matemáticas dicen que el muro es una frontera de fase. A un lado, las cosas tienen masa en reposo positiva, energía que aumenta con la velocidad y una velocidad mínima de 0. Al otro lado, las cosas tienen masa en reposo imaginaria, energía que disminuye con la velocidad y una velocidad mínima de c. Los dos lados son matemáticamente distintos. El muro no es un máximo. El muro es la frontera entre dos fases de la realidad. Ahora puede que ya estés haciéndote la pregunta obvia. Si las matemáticas permiten el otro lado, ¿por qué nadie ha visto nunca un taquión? Es la pregunta correcta. Volveremos a ella. La respuesta corta es que, a pesar de 60 años de búsqueda, nunca se ha detectado ningún taquión. La respuesta más larga es que el universo parece estar haciendo algo más interesante que simplemente negarse a poblar el otro lado. El universo parece estar defendiendo el muro de una manera que va mucho más allá de dejar el otro lado vacío. El muro no es un muro. El muro es un espejo unidireccional. Y una vez que has visto eso, la pregunta de qué hay más allá pasa de ser una pregunta de ingeniería, ¿cómo vamos más rápido?, a una pregunta de ontología. ¿Cuál es la estructura de la realidad tal que el muro tiene la forma que tiene? Imagina una gráfica. En el eje horizontal, la velocidad. En el eje vertical, el factor de Lorentz, ese número gamma que mencionamos antes. A velocidad 0, gamma es 1. Al 10% de la velocidad de la luz, gamma es 1,005. Al 50%, gamma es 1,15.
La curva apenas se está doblando en este punto. Luego algo empieza a ocurrir. Al 90% gamma es 2,29. Al 99% gamma es 7,09. Al 99,9% 22,37. Al 99,99% 70,7. Al 99,9999% 707. Cada vez que añades otro 9 a tu expansión decimal de la velocidad, gamma se triplica aproximadamente. La función es asintótica. Se curva hacia arriba con pendiente cada vez más pronunciada a medida que se aproxima a una pared vertical en velocidad igual a c. Esta es la forma del muro. No es una barrera contra la que rebotas. Es una pendiente que escalar que se vuelve más pronunciada sin límite. La asíntota vertical, la línea en velocidad igual a c, es el destino al que puedes aproximarte pero nunca alcanzar, porque el camino se vuelve vertical antes de que llegues. Desde cualquier punto de la curva por debajo de c, el gradiente que apunta hacia c diverge. Puedes recorrer cualquier distancia finita por la curva. No puedes recorrer una distancia infinita por la curva. Y la curva, antes de llegar a c, requiere una distancia infinita. El factor de Lorentz no gobierna solo una cantidad. Gobierna tres. La primera es la masa. La masa relativista, la inercia efectiva de un objeto en movimiento tal como la ve un marco estático, es gamma multiplicado por la masa en reposo. Una partícula moviéndose con gamma igual a 7 tiene 7 veces la inercia que tiene en reposo. La misma fuerza aplicada a ella produce un séptimo de la aceleración. Cuanto más rápido va, más difícil es empujarla. Con gamma igual a 100 es 100 veces más difícil de empujar. La resistencia crece sin límite a medida que la velocidad se aproxima a c. Esta es una manera de sentir el muro. Cuanto más te acercas, más resistencia aplica el universo. Y la resistencia tiene como asíntota el infinito. La segunda cantidad que gobierna gamma es el tiempo. Un reloj en movimiento avanza más lento que un reloj estático por un factor de gamma. Con gamma igual a 100, el tiempo en el reloj en movimiento transcurre a 1/100º de la tasa del laboratorio. Esto ha sido medido en aceleradores de partículas, en mones atmosféricos, en los relojes de Cesio-Haffele-Keating de 1971, en los satélites GPS todos los días. El muro es el punto en el que tu propio reloj marcaría 0 veces por segundo del marco estático. La tercera cantidad es la longitud en la dirección del movimiento. Un objeto en movimiento es más corto en la dirección del movimiento por un factor de 1 partido por gamma. Con gamma igual a 100 tiene 1/100º de su longitud en reposo. Ninguno de estos efectos son ilusiones. Son consecuencias geométricas reales de la estructura del espacio-tiempo, confirmadas por cada experimento realizado jamás sobre el tema. El Gran Colisionador de Hadrones del CERN acelera protones alrededor de un anillo de 27 kilómetros enterrado a 70 metros bajo la frontera franco-suiza. Cada protón en modo de colisión tiene un gamma de aproximadamente 7460. Eso es el 99,9999% de c. Para empujar el protón de gamma 7,460 a gamma 7,461 requeriría aproximadamente tanta energía adicional como la que se invirtió en llevarlo desde el reposo hasta gamma 7,460 en primer lugar. El colisionador lleva décadas en esto. El muro no se mueve. El muro se sienta exactamente donde las matemáticas dicen que se sienta. Una línea vertical inalcanzable justo más allá del borde de lo que la máquina más poderosa que los seres humanos han construido puede alcanzar. Puedes sentir la geometría del muro si te dejas llevar por ella, de la misma manera que puedes sentir la geometría de una asíntota en cualquier función. La curva no se está aproximando a un destino. La curva se está aproximando a un límite estructural que ha sido incorporado a las reglas. El muro no es una propiedad de la luz. El muro no es siquiera una propiedad del movimiento. El muro es una propiedad de la relación entre el espacio y el tiempo que define qué significa llamar a una cantidad una velocidad en primer lugar. Imagínate dentro del colisionador.
Hazte cada vez más y más pequeño hasta que tengas el tamaño de un protón. Estás en el tubo del haz, de 10 centímetros de diámetro, evacuado a una presión más tenue que el aire en la Luna. La temperatura a tu alrededor es de 1,9 Kelvin, más fría que el fondo cósmico de microondas, más fría que las profundidades del espacio intergaláctico. Estás circulando por el anillo a la frecuencia de un viejo disco de vinilo, 11.245 órbitas por segundo. Tu velocidad en el marco del laboratorio es el 99,9999% de la velocidad de la luz. Tu gamma es 7460. Tu masa, tal como la ve el laboratorio, es 7460 veces tu masa en reposo. Un segundo en el laboratorio son 100 microsegundos para ti. El mundo fuera del tubo del haz, si pudieras verlo, estaría funcionando a miles de veces su velocidad normal. Y delante de ti, justo más allá de la siguiente cifra decimal, está el muro. Para ganar un 9 más en la expansión decimal de tu velocidad, para pasar de 6 nueves a 7 nueves, se requeriría tanta energía adicional como todo lo que se ha invertido en ti hasta ahora. El muro no se está acercando. El muro se está volviendo más pronunciado. La asíntota se curva vertical justo delante de ti. Esto es la forma del muro tal como aparece desde dentro de la región lenta del espacio-tiempo. La región en la que vivimos, la región en la que todo tiene masa en reposo positiva y una velocidad menor que c. Desde dentro, el muro parece un límite inalcanzable. Parece sólido, parece definitivo. Y durante mucho tiempo ahí era donde terminaba la historia. Pero en algún momento de los primeros años 60, algunos físicos teóricos comenzaron a hacer una pregunta que el relato del libro de texto había saltado. Las matemáticas se vuelven imaginarias por encima de C, sí, pero se vuelven imaginarias de una manera específica. No estallan. Producen la raíz cuadrada de -1, un número imaginario. Y los números imaginarios en física no siempre son sin sentido. A veces puedes hacer que los números imaginarios sean reales, haciendo que algo más también sea imaginario. 2 negativos se multiplican para dar un positivo. 2 imaginarios se multiplican para dar un número real. Si la parte relacionada con la velocidad de la ecuación se ha vuelto imaginaria, quizás puedes equilibrar las cuentas dejando que la parte relacionada con la masa también se vuelva imaginaria. Ese es el movimiento que abre la puerta a la siguiente parte. El artículo que lo inició fue publicado en 1962 en el American Journal of Physics por 3 teóricos de la Universidad de Madison, Milaniuk, Deshpande y Sudarshan. El artículo se llamaba Metarrelatividad. No estaban proponiendo una nueva teoría. No estaban derrocando la relatividad especial. Estaban proponiendo un análisis a nivel superior de lo que la teoría existente permitía si dejas de descartar las soluciones imaginarias y preguntas qué intentan describir. El argumento que hicieron era este: la transformación de Lorentz es un cambio de coordenadas. Te lleva de un marco inercial a otro. Si escribes la transformación de Lorentz para un objeto que se mueve más rápido que c, el factor gamma se vuelve imaginario. Pero la transformación en sí sigue siendo matemáticamente válida. La lógica interna de la relatividad no se rompe por encima de c, solo produce cantidades de valor complejo para cosas que en la región lenta son de valor real. La pregunta que hicieron Milaniuk y sus colegas fue: ¿qué tendría que ser verdad sobre un objeto para que, cuando se le aplica la transformación de Lorentz, el factor gamma imaginario se cancele con algún otro factor imaginario en las propias propiedades del objeto, dejando cantidades físicas reales al final? La respuesta que encontraron fue que el objeto tendría que tener masa en reposo imaginaria. No masa negativa, no masa cero. Masa imaginaria. Masa igual a la raíz cuadrada de -1 multiplicada por algún número real. Los 2 números imaginarios se multiplican y el resultado es real. La energía y el momento del objeto son reales. El comportamiento del objeto está perfectamente bien definido en todo sentido medible. La única condición es que el objeto nunca puede estar en reposo. La velocidad mínima que puede tener es c abordada desde arriba. Ese es el taquión.
¿Cómo sería una partícula así? Las propiedades son contraintuitivas de una manera que vale la pena detenerse a considerar, porque las inversiones no son aleatorias, son sistemáticas. La energía de un taquión disminuye a medida que se acelera. Léelo de nuevo. Es lo contrario de lo que experimentas cada día. Cuando pedaleas una bicicleta con más fuerza, vas más rápido y tu energía cinética aumenta. Para un taquión, la energía y la velocidad van en sentidos opuestos. Si de algún modo añadieras energía a un taquión, se ralentizaría, aproximándose a C desde arriba sin alcanzarla jamás. Si le quitaras energía, se aceleraría. Un taquión con energía cero se movería a velocidad infinita. Un taquión con energía infinita se movería exactamente a C abordada desde arriba. Un taquión no puede estar en reposo. No existe ningún marco de reposo para él. La velocidad mínima a la que puede moverse es C, e incluso eso requiere energía infinita. El estado por defecto de un taquión es rápido, más rápido de lo que el ojo puede seguir, más rápido de lo que cualquier reloj puede medir, más rápido de lo que cualquier señal en la región lenta puede alcanzar. El estado por defecto de la materia ordinaria es el reposo. El estado por defecto de un taquión es el movimiento, y el caso límite es el propio muro. La relación del taquión con el tiempo es extraña. Diferentes observadores en diferentes marcos de referencia verían al taquión moviéndose en diferentes direcciones en el tiempo. Desde el marco de un observador, el taquión estaría moviéndose del evento A al evento B con una componente temporal dirigida hacia el futuro. Desde el marco de un observador que se mueve más rápido, el mismo taquión estaría moviéndose del evento B al evento A con una componente temporal dirigida hacia el pasado. La transformación de Lorentz aplicada a un objeto que se mueve más rápido que la luz puede invertir el orden temporal. Esto no es un fallo. Esto es lo que dicen las matemáticas cuando aplicas un cambio de coordenadas a algo cuya línea de mundo está fuera del cono de luz. Feinberg entendió que esta flexibilidad temporal tenía consecuencias. Si un taquión puede moverse hacia adelante en el tiempo desde un marco y hacia atrás en el tiempo desde otro, entonces un taquión podría en principio ser usado para enviar una señal a tu propio pasado. Este es el problema que la construcción del antiteléfono taquiónico de Tolman hace preciso. La versión corta es que cualquier canal de señalización que opere más rápido que la luz, combinado con dos observadores en movimiento relativo, puede ensamblarse en un sistema que entrega una señal a su remitente antes de que el remitente la enviara. La curva de tipo tiempo cerrada. La paradoja del abuelo. El colapso de la causalidad tal como la entendemos. Feinberg tenía una salida. Se llama el principio de reinterpretación. El principio dice que un taquión moviéndose hacia atrás en el tiempo desde tu marco puede describirse de manera equivalente como un antitaquión moviéndose hacia adelante en el tiempo desde la otra dirección. Las dos descripciones son matemáticamente equivalentes. Producen las mismas consecuencias observables. Por lo tanto, el universo no tiene manera de distinguir entre ellas, y no debemos tratar a un taquión como si transportara información que señala hacia atrás en el tiempo. El principio de reinterpretación tiene el efecto, cuando se trabaja en detalle, de impedir que los taquiones sean usados como canales de comunicación controlables. Así que la respuesta honesta es que no. 60 años de búsqueda y nada. Las búsquedas han sido extensas. Alvager y Chrysler en los años 60 buscaron la radiación tipo Cherenkov que un taquión cargado viajando por el vacío debería emitir. Nada. El experimento Macro en Gran Sasso en 1997 buscó monopolos magnéticos taquiónicos. Nada. El experimento Katrin en Alemania mide el punto final del decaimiento beta del tritio con suficiente precisión para detectar un neutrino taquiónico a la escala de electronvoltios al cuadrado. Encuentran una masa al cuadrado consistente con un valor positivo pequeño o cero, no negativo, no imaginario. En física de altas energías, los campos taquiónicos aparecen formalmente en las matemáticas, pero corresponden a un tipo específico de inestabilidad en lugar de a una partícula que se pueda detectar. Un campo escalar cuyo potencial tiene un máximo en lugar de un mínimo cerca del origen tendrá un término de masa taquiónica cuando se expande alrededor del origen.
La masa taquiónica es la firma de que el campo está sentado sobre un punto inestable y está a punto de rodar hacia un vacío verdadero. El campo de Higgs antes de la ruptura de la simetría electrodébil es técnicamente taquiónico en este sentido. La propiedad taquiónica desencadena la ruptura de simetría. Una vez que el campo de Higgs se ha asentado, la propiedad taquiónica desaparece. En cada caso en que la teoría de campos genera una masa taquiónica, esa masa es la señal de una inestabilidad que el sistema resuelve destruyendo su propio carácter taquiónico. El otro lado del muro, hasta donde alguien puede decir, está vacío. O más precisamente, el otro lado del muro no contiene nada que hayamos podido detectar con los instrumentos que hemos construido. Esa formulación importa. El resultado vacío no es lo mismo que el resultado de imposibilidad. ¿Cómo sería vivir por encima de C? La pregunta suena a fantasía, pero no lo es. Las matemáticas describen esa región con suficiente detalle como para recorrer cómo se vería su física. Empieza por lo más básico. En nuestra región lenta del espacio-tiempo, todo objeto tiene un marco de reposo. El marco de reposo es el marco de referencia en el que el objeto no se está moviendo. Para ti, sentado en tu silla, tu marco de reposo es cualquier habitación en la que estés. El marco de reposo es el estado por defecto. El movimiento es la desviación. En la región invertida no existe ningún marco de reposo. No existe ningún marco de referencia en el que el taquión no se esté moviendo. La velocidad mínima que cualquier taquión puede tener es c. Incluso esa velocidad es el caso límite que requiere energía infinita. El estado por defecto es el movimiento. No hay manera de que un taquión se detenga jamás. Para detenerse tendría que cruzar el muro de vuelta a la región lenta, lo que requiere pasar por energía infinita en el camino. ¿Qué pasa con las direcciones en el tiempo? En nuestra región, todo objeto tiene una dirección de futuro. El tiempo para nosotros avanza hacia adelante a razón de un segundo por segundo. En la región invertida, las direcciones temporales dependen del observador de una manera que las nuestras no. Un taquión visto desde un marco inercial puede estar moviéndose hacia adelante en el tiempo. El mismo taquión visto desde otro marco inercial puede estar moviéndose hacia atrás en el tiempo. La transformación de Lorentz aplicada a una línea de mundo más rápida que la luz puede invertir la componente temporal. Y ahora tenemos que preguntar qué se siente realmente en eso, si es que un taquión puede sentir algo en absoluto. La respuesta honesta es que la pregunta puede estar mal formulada. Un taquión no tiene un tiempo propio de la manera en que lo tiene la materia ordinaria. El tiempo propio de una línea de mundo es la integral del intervalo espacio-temporal a lo largo de la línea de mundo. Y para una línea de mundo de tipo temporal, el tipo que sigue la materia ordinaria, la integral es positiva y te da el tiempo transcurrido tal como lo experimenta el objeto en movimiento. Para una línea de mundo de tipo espacial, el tipo que seguiría un taquión, el intervalo espacio-temporal es negativo y la integral no te da un tiempo transcurrido. Te da una distancia propia. La línea de mundo del taquión está parametrizada por algo que desde nuestra perspectiva se parece más a una coordenada espacial que a una temporal. El taquión no está moviéndose a través del tiempo de la manera en que tú te mueves a través del tiempo. El taquión está en cierto sentido extendido a lo largo de su línea de mundo de la manera en que tú estás extendido a lo largo de tu cuerpo. Considera la energía. En nuestra región puedes añadir energía a un objeto para hacerlo ir más rápido. En la región invertida, la contabilidad funciona al revés. La energía de un taquión es la masa real por c al cuadrado dividida entre la raíz cuadrada de v al cuadrado dividido entre ce al cuadrado menos 1. A medida que la velocidad aumenta por encima de c, el denominador aumenta y la energía disminuye. Un taquión a velocidad infinita tiene energía cero. Un taquión a velocidad infinitesimalmente por encima de c tiene energía casi infinita. Añadir energía a un taquión es frenarlo. Quitarle energía es acelerarlo. El estado de baja energía por defecto de un taquión es moverse extraordinariamente rápido. Un taquión a velocidad infinita, en el límite de energía cero, está en todos los puntos de su trayectoria al mismo instante.
Desde nuestro marco, el taquión es una línea en el espacio que se extiende desde donde estaba hasta donde estará, todo presente a la vez. Lo que está ocurriendo aquí es esto. El mundo invertido no es solo una región donde las partículas van más rápido. El mundo invertido es una región donde el propio significado de partícula y movimiento se deshace. La imagen del mundo lento de una partícula como una cosa pequeña en una ubicación definida moviéndose a través del tiempo con un antes y un después, claro, no sobrevive la traducción al marco del taquión. El taquión, si existe, no es una partícula en nuestro sentido. El taquión es algo que la descripción del mundo lento intenta representar como una partícula, y que las matemáticas describen con más precisión como una estructura extendida de tipo espacial con comportamiento termodinámico invertido. La conclusión que hay que extraer no es que el mundo invertido sea imposible o extraño. La conclusión es que el mundo invertido, si existe, no es el tipo de lugar al que un viajero de la región lenta podría ir jamás y experimentar. Las categorías que hacen posible la experiencia, estar en algún lugar, estar ahora, tener un antes y un después, ser una cosa distinta de un proceso, esas categorías son categorías de la región lenta. Son la manera en que la región lenta se mantiene unida. No son rasgos de la realidad en todos los niveles. Son rasgos de un nivel particular. El nivel donde vivimos, donde las cosas tienen marcos de reposo y los tiempos tienen flechas y el movimiento es una desviación de un estado por defecto. Si cruzaras el muro, no llegarías a algún lugar nuevo. Te disolverías en la geometría de una región en la que las palabras tú, llegar, algún lugar y nuevo no tienen los significados que trajiste contigo. El cambio conceptual más importante en la relatividad moderna es el reconocimiento de que c no es la velocidad de la luz. La constante c es la velocidad de la causalidad. La luz se mueve a c porque la luz no tiene masa, y cualquier cosa sin masa debe moverse a c. Pero la constante c ya estaba en la estructura del espacio-tiempo antes de que se emitiera el primer fotón. La constante seguiría estando ahí si no existiera ninguna luz. La constante es la pendiente de la frontera entre la influencia causal y la correlación no causal. La constante está incorporada en la métrica. Este reencuadre no es nuevo. Ha estado presente en los textos de relatividad más cuidadosos desde al menos los años 50. El argumento más claro en tiempos modernos está en un artículo de Stefano Liberati, Sebastiano Sonego y Matt Visser, publicado en Annals of Physics 298, página 167, en 2002. El argumento es estructural y limpio. La constante que aparece en la transformación de Lorentz no se deriva del comportamiento de la luz. La constante es un parámetro de la geometría del espacio-tiempo. El hecho de que la luz resulte viajar exactamente a esta constante es una consecuencia de que la luz no tiene masa, no una definición de la constante en sí. Piensa en lo que esto significa. Si los fotones tuvieran una masa en reposo diminuta, y hay una larga historia de búsquedas experimentales intentando acotar cuán diminuta podría ser esa masa, la luz ya no viajaría exactamente a CE. La luz viajaría a algo ligeramente inferior a CE de manera dispersiva, con la velocidad dependiendo de la frecuencia. La constante C seguiría existiendo, seguiría apareciendo en la transformación de Lorentz, seguiría siendo el límite asintótico de la velocidad de cualquier objeto. El muro seguiría en exactamente el mismo lugar, solo que ya no coincidiría con la velocidad de la luz. El límite superior actual sobre la masa en reposo del fotón es de alrededor de 10 elevado a la potencia de menos 54 kilogramos. Hasta donde alguien puede determinar, la masa en reposo del fotón es compatible con cero. Así que la luz sí viaja a C. Pero este es un hecho contingente sobre los fotones. No es lo que es C. Lo que C realmente es la pendiente de los conos de luz en el espacio-tiempo de Minkowski. El cono de luz de un evento es la superficie en el espacio-tiempo que separa los eventos que podrían haber influido causalmente en el evento de los eventos que podrían ser causalmente influidos por él. Los eventos que están dentro del cono de luz pasado son los eventos cuya información podría haber llegado al evento. Los eventos dentro del cono de luz futuro son los eventos a los que la información del evento podría llegar.
Los eventos fuera de ambos conos, los eventos que se sitúan en ángulos más pronunciados que C desde la ubicación del evento, son eventos que no tienen ninguna relación causal con él. Estos eventos se llaman separados de tipo espacial. Están en lo que los relativistas llaman el otro lugar, en inglés el elsewhere. La constante C es la pendiente de la frontera entre el pasado, el futuro y el otro lugar. La constante no es una velocidad en el sentido ordinario. La constante es una característica geométrica del espacio-tiempo. La constante es lo que tienes que multiplicar por un intervalo de tiempo para obtener una longitud, y lo que tienes que dividir por una longitud para obtener un tiempo, de tal manera que las leyes de la física toman la misma forma en todos los marcos inerciales. Este reencuadre tiene una consecuencia llamativa. Otras cosas además de la luz también deben moverse a C. El gravitón, sin masa en la relatividad general linealizada, viaja a C. Cualquier onda que propague una influencia causal en una teoría invariante de Lorentz al máximo geométrico debe viajar a C. Cuando LIGO detectó ondas gravitacionales de la fusión de estrellas de neutrones binarias GW U1708117 en 2017, el mismo evento también produjo una ráfaga de rayos gamma corta. Las ondas gravitacionales llegaron esencialmente al mismo tiempo que los rayos gamma después de que ambos hubieran viajado 130 millones de años a través del universo. Coinciden hasta una parte en 10 elevado a 15. La luz y la gravedad viajan a la misma velocidad porque ambas son ondas sin masa de una teoría invariante de Lorentz, y la velocidad a la que ambas viajan es la constante geométrica C. El cambio de velocidad de la luz a velocidad de la causalidad cambia la manera en que tenemos que pensar sobre cada aspecto del muro. El muro ya no trata sobre qué tan rápido puede ir un fotón. El muro trata sobre la pendiente de la estructura causal del espacio-tiempo. Cuando preguntamos qué hay más allá del muro, no preguntamos qué es más rápido que un fotón. Preguntamos qué yace en ángulos más pronunciados que C desde un evento dado en el espacio-tiempo. El otro lugar, la región donde la causalidad no tiene un ordenamiento independiente del observador. Preguntamos qué hay en la región separada de tipo espacial. La palabra ahora se siente como la más sólida del lenguaje. Ahora es cuando estás leyendo esto. Ahora es cuando el mundo está ocurriendo. Ahora es el momento presente, deslizándose hacia adelante en el tiempo, arrastrando el pasado detrás y atrayendo el futuro hacia él. Cualquier otra cosa que pueda ser incierta sobre el universo, la existencia del ahora parece ser lo único que nadie podría discutir. El ahora es exactamente lo que la relatividad disuelve en el momento en que intentas extenderlo más allá del alcance de tu brazo. Aquí está la formulación precisa del problema. Supón que tú y un amigo estáis de pie en la misma habitación, ambos en reposo el uno respecto al otro. Podéis poneros de acuerdo sobre lo que está ocurriendo ahora en cualquier parte de la habitación. El reloj de la pared marca las 3. El gato en la silla está lavándose la pata izquierda. Los dos podéis comparar notas y estaréis de acuerdo en cada detalle del momento presente en toda la habitación. Ahora supón que tu amigo se monta en un coche y se aleja a gran velocidad. A medida que el coche acelera, algo sutil ocurre. La noción de ahora de tu amigo empieza a discrepar de la tuya, muy levemente, sobre eventos que están lejos. Para eventos en la misma habitación seguís de acuerdo porque el desacuerdo es proporcional a la distancia hasta el evento. Para eventos al otro lado del país, el desacuerdo es pequeño pero medible con instrumentos suficientemente buenos. Para eventos al otro lado de la galaxia, el desacuerdo es lo suficientemente grande como para abarcar siglos. Esta es la relatividad de la simultaneidad. Einstein la demostró en 1905 como consecuencia de la constancidad de C. Si la velocidad de la luz es la misma en todos los marcos de referencia, entonces dos observadores en movimiento relativo no pueden ponerse de acuerdo sobre si dos eventos espacialmente separados ocurrieron al mismo tiempo. Se discrepa sistemáticamente, creciendo el desacuerdo a medida que crece la separación espacial. Para eventos separados de tipo temporal, eventos dentro de los conos de luz de cada uno, el desacuerdo nunca llega a una inversión del orden. Si un evento está en el pasado de otro, todos los observadores coinciden en ello.
El orden causal de los eventos separados de tipo temporal es invariante de Marco. Este es el sistema contable del universo que mantiene la causalidad consistente. Para eventos separados de tipo espacial, eventos fuera de los conos de luz de cada uno en el otro lugar, el desacuerdo puede llegar a una inversión del orden. Un observador puede ver que el evento A ocurre antes que el evento B. Otro observador que se mueve a una velocidad relativista respecto al primero puede ver que el evento B ocurre antes que el evento A. Un tercer observador en el marco intermedio justo puede verlos ocurrir al mismo instante. Los tres observadores están en lo correcto. La transformación de Lorentz no te dice quién tiene razón. Te dice que no existe ninguna respuesta independiente del observador a la pregunta. Esta es la estructura del otro lugar. El otro lugar es la región del espacio-tiempo donde la pregunta ¿cuándo? No tiene respuesta invariante de Marco. El otro lugar no es un lugar con un tiempo desconocido. El otro lugar es un lugar donde no existe ningún tiempo en el sentido que el oyente ha estado usando la palabra. Imagínate de pie en un evento en el espacio-tiempo, un punto no en un mapa, sino en el tejido de 4 dimensiones. Desde tu evento, 2 conos se extienden. El cono pasado es el conjunto de todos los eventos que podrían haberte causado. El cono futuro es el conjunto de todos los eventos que podrías causar. Entre ellos, rodeándolos, está el otro lugar. La vasta región del espacio-tiempo que no es ni tu pasado ni tu futuro. Ahora imagina un evento en el otro lugar. Quizás está ocurriendo en un planeta a 10 años luz de distancia exactamente en este instante en algún marco de referencia. Quizás está ocurriendo mañana en un planeta a 5 años luz de distancia en un marco diferente. El mismo evento. Diferentes marcos de referencia dan diferentes respuestas. Para un observador, el evento ocurrió hace un año. Para otro observador, el evento ocurrirá dentro de un año. Para un tercer observador en el marco intermedio justo, el evento está ocurriendo ahora mismo, simultáneamente con que tú estás sentado en tu silla leyendo esto. Los tres están en lo correcto. La transformación de Lorentz no arbitra. Te dice que el universo no contiene ningún hecho objetivo sobre cuándo ocurrió el evento. El evento simplemente está en el otro lugar, en una ubicación espacio-temporal cuya coordenada temporal depende de quién lo esté preguntando. Puedes sentir esto si te dejas asentar. El ahora que experimentas en tu entorno inmediato es sólido. El ahora en Marte es más borroso. El ahora en la estrella más cercana es aún más borroso. El ahora en el centro de la galaxia abarca años de desacuerdo entre observadores en diferentes marcos. El ahora en el borde del universo observable abarca casi toda la edad del cosmos en desacuerdo. El otro lado del muro de la velocidad de la luz es el otro lugar. Todo evento tiene uno. La mayor parte del universo está en él. Este es el significado de decir que c es la velocidad de la causalidad. La constante c es la pendiente a la que el desacuerdo entre observadores deja de ser un desacuerdo sobre el ordenamiento y comienza a ser un desacuerdo sobre las coordenadas temporales mientras se preserva el orden causal. Dentro de los conos de luz, todos los observadores coinciden sobre qué ocurrió primero. Fuera de los conos de luz, los observadores genuinamente discrepan. Cruzar el muro en el sentido literal matemático significaría moverse hacia una región donde tu movimiento es tan pronunciado a través del espacio-tiempo que los eventos que atraviesas no tienen ningún ordenamiento causal fijo. Por eso, el viaje más rápido que la luz, si fuera posible, produciría necesariamente las inversiones temporales que discutimos antes. Si pudieras atravesar una trayectoria de tipo espacial, tu línea de mundo estaría en el otro lugar de cada evento a lo largo de ella. Y diferentes observadores te verían moviéndose en diferentes direcciones temporales. El desacuerdo no es un artefacto de la medición. El desacuerdo es la estructura geométrica de lo que significa seguir una trayectoria de tipo espacial. Ahora piensa en el horizonte de eventos cósmico. El horizonte de eventos cósmico es el límite en el momento presente más allá del cual los eventos que están ocurriendo ahora mismo nunca podrán alcanzarnos. A medida que el universo se expande a un ritmo acelerado más y más, del cosmos está deslizándose más allá de este horizonte hacia el otro lugar permanente de cada evento futuro en la Tierra.
Galaxias que son visibles para nosotros hoy están, no obstante, en el momento presente más allá del horizonte de eventos. Su luz nos está llegando desde hace miles de millones de años, pero ellas mismas ahora están en el otro lugar. Seguiremos viendo su luz antigua durante miles de millones de años. Nunca recibiremos su nueva luz. Este es el otro lado del muro. La mayor parte del universo ya está en nuestro otro lugar, en el sentido de que ninguna señal que enviemos hoy puede llegar jamás a la mayoría de las galaxias que podemos ver. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rosen publicaron un artículo en Physical Review 47, página 777, titulado «¿Puede considerarse completa la descripción mecánico-cuántica de la realidad física?». Einstein era el autor principal. El artículo era un intento de avergonzar a la mecánica cuántica. El artículo de EPR, como llegó a llamarse, fue el argumento publicado más claro de Einstein de que la mecánica cuántica, tal como Bohr y la Escuela de Copenhague la describían, era una descripción incompleta de la realidad. El argumento usó lo que Einstein llamó la acción fantasmal a distancia. El artículo describía un experimento mental en el que dos partículas se preparan en un estado cuánticamente correlacionado y luego se separan. Cuando se mide una partícula, el estado de la otra parece actualizarse instantáneamente sin importar cuán lejos estén. Einstein argumentó que esto no podía ser un efecto instantáneo real porque violaría el principio de que las influencias causales no pueden propagarse más rápido que la luz. Por tanto, las partículas debían haber tenido propiedades definidas todo el tiempo, y la apariencia de actualización instantánea es solo nuestra ignorancia sobre esas propiedades preexistentes. El argumento de Einstein estaba equivocado. Tardó 30 años en demostrarse que estaba equivocado. En 1964, John Bell, trabajando en el CERN, publicó un artículo en la revista Physics, volumen 1, página 195, titulado Sobre la paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. El artículo de Bell era corto. Era técnico. Lo cambió todo. Bell demostró que cualquier teoría en la que las partículas tienen propiedades preexistentes definidas y en la que ninguna influencia viaja más rápido que la luz debe satisfacer una desigualdad matemática particular. Bell demostró que la mecánica cuántica, cuando calcula sus predicciones para estas correlaciones, viola la desigualdad. Así que o bien la mecánica cuántica está equivocada, o bien el supuesto de propiedades preexistentes combinado con ninguna influencia más rápida que la luz está equivocado. Uno de los dos tiene que ceder. Durante la primera década después del artículo de Bell, la cuestión era teórica. Luego comenzaron los experimentos. Stuart Friedman y John Closer en Berkeley realizaron la primera prueba de Bell dedicada en 1972. Alain Aspect en el Instituto d'Optique realizó una serie de pruebas de Bell entre 1981 y 1982 que cerraron el agujero de localidad. Cada ronda coincidió con la mecánica cuántica. La ronda final llegó en 2015. 3 grupos realizaron de forma independiente lo que se llaman pruebas de Bell sin agujeros, en las que tanto el agujero de localidad como el agujero de detección fueron cerrados simultáneamente. Los grupos fueron Ronald Hanson y colegas en TU Delft, Marisa Justina y colegas en la Universidad de Viena, y Linden Schalm y colegas en el NIST en Boulder, Colorado. Los 3 experimentos, realizados en el mismo año, informaron de resultados consistentes con la mecánica cuántica e inconsistentes con el realismo local. La evidencia combinada fue abrumadora. El Premio Nobel de Física de 2022 fue para Alain Aspect, John Closer y Anton Zeilinger por este cuerpo de trabajo. Aquí está lo que el teorema de Bell y los experimentos conjuntamente establecen. O bien las partículas no tienen propiedades preexistentes definidas antes de ser medidas, o bien hay influencias en el universo que viajan más rápido que la luz. Posiblemente ambas. Lo que no puedes tener es un universo en el que las partículas tienen propiedades definidas y ninguna influencia supera C. Los experimentos lo descartan. Esta es la demostración empírica más clara en física de que algo cruza el muro.
Cualquier cosa que sea lo que actualiza el estado de la segunda partícula cuando se mide la primera, lo hace sin ningún retraso de tiempo. La actualización es instantánea a través de distancias arbitrarias en cada prueba de Bell jamás realizada. Siéntate con lo que esto significa. El mundo no es lo que la física clásica imaginó que sería. La silla en la que estás sentado no tiene propiedades definidas en cada instante. El suelo debajo de ella tampoco. Tu propio cuerpo tampoco. Las propiedades que la física clásica llamaría reales, intrínsecas e independientes del observador, no son propiedades que el universo parece realmente mantener. Las propiedades emergen en el acto de ser medidas. Y el acto de medición está correlacionado a través de distancias arbitrarias con los actos de medición en sistemas compañeros entrelazados. El universo se mantiene unido por correlaciones que abarcan enormes distancias y que operan sin retraso de tiempo. El muro no es opaco. Lo que sea que esté ocurriendo al otro lado del muro está tejido en el comportamiento momento a momento del mundo de este lado. Y sin embargo, y esta es la parte en la que este vídeo tiene que detenerse, porque es la parte que casi todo el mundo pasa por alto. Las correlaciones no se pueden usar para enviar una señal. El muro es selectivo. Algo lo cruza. Ningún mensaje lo hace. La demostración se llama el teorema de no comunicación. Fue formalizado por Philip Everhart en 1978 y de nuevo más rigurosamente por Ghirardi, Rimini y Weber en 1980. El teorema demuestra que sin importar qué medición realice Alice en su mitad de un par entrelazado, la distribución estadística de resultados que ve Bob mirando solo su mitad es idéntica independientemente de la elección de Alice. Bob no puede saber si Alice ha medido su partícula, qué tipo de medición realizó, ni qué resultado obtuvo. Los datos de Bob en aislamiento son indistinguibles del ruido aleatorio. Para extraer cualquier información sobre la medición de Alice, Bob tiene que recibir los resultados de medición de Alice a través de un canal de comunicación clásico, una llamada telefónica, un correo electrónico, una señal de radio que viaje a la velocidad de la luz o por debajo de ella. El teorema de no comunicación no es una suposición. Es una demostración matemática rigurosa derivable de la estructura básica de la mecánica cuántica aplicable a cada estado entrelazado jamás producido. El teorema asegura que la actualización no local de la función de onda, real como es, no puede explotarse para violar el ordenamiento causal de los eventos. Este es el patrón más profundo en la física del muro. El universo permite la correlación. El universo prohíbe la señal. Las correlaciones que violan Bell son reales. Cruzan distancias arbitrarias instantáneamente. El muro no las detiene. Pero el teorema de no comunicación asegura que las correlaciones no pueden transportar información. El muro, tomado en serio, no es un límite de velocidad. El muro es un límite de señalización. Y el límite de señalización es la manera del universo de mantener unida la estructura causal del espacio-tiempo. Sin él, la flexibilidad geométrica de la relatividad general y las correlaciones no locales de la mecánica cuántica colisionarían en un caos de paradojas. Con él, ambas teorías coexisten en un único universo consistente. El teorema de no comunicación no es el único lugar donde el universo hace cumplir la selectividad en el muro de la velocidad de la luz. Una vez que empiezas a buscar el patrón, aparece en todas partes. El muro no es una única valla. El muro es una red de permisos y negaciones cuidadosamente calibrados. Algunas cosas pueden cruzarlo, otras están prohibidas, y la regla que las distingue es siempre la misma. Cualquier cosa que te permitiera construir un canal de comunicación utilizable más rápido que C está prohibida. Cualquier cosa que no establezca tal canal está permitida, sin importar lo extraña que parezca. Toma los agujeros de gusano. La relatividad general admite soluciones en las que dos regiones distantes del espacio-tiempo están conectadas por un atajo topológico. La primera solución de agujero de gusano traversable fue publicada por Kip Thorne y Mike Morris en 1988 en el American Journal of Physics, volumen 56, página 395.
El artículo fue motivado por una petición de Carl Sagan, que estaba escribiendo la novela Contacto y quería una manera científicamente respetable de que su protagonista viajara a una estrella distante. Thorne demostró que las ecuaciones de campo de Einstein permiten un agujero de gusano traversable, siempre que la garganta se mantenga abierta por una forma de materia con densidad de energía negativa. La materia es exótica. No ha sido observada, pero la geometría está permitida por la relatividad general. 3 meses después, Thorne y sus colegas Morris y Jursever publicaron un artículo de seguimiento en Physical Review Letters, volumen 61, página 1446. El argumento era impactante. Si tienes cualquier agujero de gusano traversable y llevas una de sus bocas en un viaje relativista y la traes de vuelta, el agujero de gusano se convierte en una máquina del tiempo. El viajero puede usar el agujero de gusano para llegar a eventos en su propio pasado. La geometría es una curva de tipo tiempo cerrada. La paradoja del abuelo está sobre la mesa. Stephen Hawking en 1992 propuso lo que llamó la conjetura de protección cronológica. La conjetura, publicada en Physical Review D46, página 603, argumenta que las leyes de la física conspiran para prevenir la formación de curvas de tipo tiempo cerradas. El vacío cuántico cerca del horizonte de Cauchy de cualquier máquina del tiempo en formación desarrolla un tensor de energía-impulso divergente que desestabiliza la geometría. El agujero de gusano se cierra antes de que pueda usarse como máquina del tiempo. El patrón es el mismo que con el entrelazamiento cuántico. El universo permite la geometría que te dejaría viajar más rápido que la luz. El universo prohíbe el uso de esa geometría para violar la causalidad. El motor Alcubierre es otro ejemplo. Miguel Alcubierre, en 1994, encontró una solución a las ecuaciones de campo de Einstein en la que una región del espacio-tiempo se contrae delante de una nave y se expande detrás de ella. La nave, sentada dentro de una burbuja plana de espacio-tiempo, puede ser transportada a través de distancias arbitrarias en tiempo propio, arbitrariamente corto, sin que la nave misma supere jamás c localmente. La métrica es matemáticamente válida. La geometría existe en el espacio de soluciones a las ecuaciones de campo, pero el motor de Alcubierre requiere densidad de energía negativa en un anillo alrededor de la nave. La cantidad requerida, calculada por Fenning y Ford en 1997, es aproximadamente 10 elevado a la potencia de 10 masas solares. Eso es más masa que varias galaxias. La densidad de energía negativa en las cantidades que requiere el motor no existe en ningún lugar del universo. El motor es una solución matemática a la relatividad general que no puede realizarse físicamente porque la materia que requiere no está disponible. Considera la expansión cósmica. El universo se está expandiendo. Las galaxias se están alejando entre sí a una tasa que, más allá de cierta distancia, supera c. La esfera de Hubble, la distancia a la que la velocidad de recesión es igual a c, se encuentra a aproximadamente 14.400 millones de años luz de distancia comóvil de nosotros. El horizonte de eventos cósmico, la distancia más allá de la cual cualquier señal enviada hoy nunca puede alcanzar, se sitúa en aproximadamente 16.590 millones de años luz. Esto no es una violación de la relatividad especial. La relatividad especial es una teoría local. Dice que ningún objeto puede moverse a través del espacio más rápido que c en su propio marco local. La expansión del universo no es movimiento a través del espacio, es el estiramiento de la propia métrica espacio-temporal. Dentro de una región suficientemente pequeña del espacio-tiempo, la relatividad especial se cumple exactamente. A escala global, el universo tiene permiso de hacer algo que localmente estaría prohibido. La expansión no nos permite señalizar más rápido que c. Considera la velocidad de fase. Las ondas en medios dispersivos pueden tener velocidades de fase que superan c, pero la velocidad de fase no puede transportar información. La información es transportada por el frente de un paquete de ondas. Sommerfeld y Brillouin en 1914 demostraron que la velocidad del frente en cualquier medio lineal no puede superar c. El universo permite la apariencia.
El universo prohíbe la sustancia. Imagina que estás viendo un haz de luz entrar en un material extraño. El material ha sido diseñado de tal manera que su índice de refracción varía abruptamente con la frecuencia. El pulso de luz entra por un extremo. Ves que el pico del pulso se propaga. Algo está mal. El pico aparece en el otro extremo del material antes de lo que debería. Desde una propagación ingenua, el pulso ha cruzado el material más rápido que la luz. Pero mira más de cerca. El borde frontal del pulso, el primer fotón, el primer destello que lleva cualquier información nueva real, no ha superado C. Lo que estás viendo es que el medio está remodeando el paquete de ondas, tirando del pico hacia adelante por interferencia. No se ha violado ninguna causalidad, ninguna señal ha ido más rápido que C. La ilusión es perfecta, las matemáticas son honestas, el muro está intacto. El experimento Opera, en 2011, pareció desafiar esto por un momento. Opera midió neutrinos enviados del CERN a Gran Sasso a 730 kilómetros de distancia que llegaban unos 60 nanosegundos antes de lo que habría tardado la luz. Titulares en todo el mundo. El resultado estaba equivocado. Un cable de fibra óptica de temporización suelto producía el adelanto aparente. Una vez que se apretó el cable, los neutrinos llegaron exactamente cuando la luz lo habría hecho. El muro aguantó. La lista continúa. Cada aparente escapatoria en el muro de la velocidad de la luz, en una inspección cuidadosa, resulta ser un fenómeno que el universo permite sin permitir por ello una señalización más rápida que la luz. El patrón es tan consistente a través de tantos tipos diferentes de física que tiene el aspecto de una ley de la naturaleza en sí misma. La ley podría enunciarse así. El universo permite tanta rareza como sea compatible con la prohibición absoluta de la señalización más rápida que la luz. Este es el muro selectivo. El muro no es una valla que lo detiene todo. El muro es un tamiz que deja pasar todo excepto las señales. El entrelazamiento cuántico, instantáneo y no local pasa. La expansión cósmica globalmente superlumínica pasa. La geometría de Alcubierre, matemáticamente válida pero físicamente irrealizable, pasa. La velocidad de fase, rápida pero sin información, pasa. Cada uno de estos fenómenos estaría prohibido por la lectura más ingenua del límite de la velocidad de la luz. Ninguno de ellos está prohibido por la física real. La física real prohíbe solo una cosa: el uso de cualquiera de estos fenómenos para enviar una señal que viole el orden causal. El muro tomado en serio no es un límite de velocidad. El muro es un límite de señalización. Cuando los físicos hoy hablan de la fundación del espacio-tiempo, ya no tratan la variedad cuadridimensional suave de la relatividad general como fundamental. Los programas de investigación más activos en gravedad cuántica todos sugieren que el espacio-tiempo es emergente, que surge de alguna manera que todavía no se entiende completamente de una estructura subyacente más profunda. La geometría suave que has estado llevando en tu cabeza durante las últimas partes de este vídeo es, en esta imagen, una descripción de grano grueso de algo más. La versión más clara de esta imagen proviene del principio holográfico. El principio fue propuesto por Gerard T. Hooft en 1993 y recibió una formulación precisa por Leonard Susskind en 1995. El principio dice que el contenido informativo de cualquier región del espacio puede codificarse en la frontera de esa región, con un bit de información por longitud de Planck cuadrada de área de frontera. El interior de la región no es, en el sentido más profundo, independiente de su frontera. El interior es, en un sentido preciso de la teoría de la información, un holograma proyectado desde la frontera. El principio holográfico se hizo concreto en 1997 con Juan Maldacena en un artículo titulado El límite n grande de las teorías de campo superconformes y la supergravedad. Maldacena propuso una equivalencia exacta entre una cierta teoría de cuerdas en un espacio-tiempo curvo particular y una teoría cuántica de campos viviendo en la frontera de ese espacio-tiempo. Las dos teorías son matemáticamente iguales. Describen la misma física desde dos perspectivas diferentes. La teoría del bulk tiene gravedad, la teoría de la frontera no. La teoría del bulk tiene 4 dimensiones.
La teoría de la frontera tiene tres. Las dimensiones del lado del bulk son emergentes. Son propiedades de una descripción que resulta conveniente para un tipo particular de pregunta. El siguiente paso llegó en 2006 con la fórmula de Ryu-Takayanagi. Shinsei Ryu y Tadashi Takayanagi propusieron que la entropía de cualquier región de la teoría de la frontera es igual al área de una superficie particular en el bulk dividida entre 4 multiplicado por la longitud de Planck al cuadrado. La fórmula estableció una conexión explícita entre el entrelazamiento en la frontera y la geometría en el bulk. La entropía de entrelazamiento en la frontera es el área del bulk. Cuanto más entrelazados estén los grados de libertad de la frontera, más geometría del bulk hay. Este fue el primer indicio cuantitativo de que la geometría podría estar construida a partir del entrelazamiento. En 2010, Mark van Ramsdonck llevó el argumento más lejos. Argumentó que si imaginas reducir el entrelazamiento entre dos regiones de la teoría de la frontera, la geometría del bulk correspondiente cambiaría de una manera específica. Las regiones del bulk duales a las dos regiones de la frontera quedarían desconectadas entre sí. La geometría espacial en el bulk está mantenida unida por el entrelazamiento en la frontera. Corta el entrelazamiento y la geometría del bulk se deshace. El artículo de Van Ramsdonck, titulado Construyendo el espacio-tiempo con entrelazamiento cuántico, dice en lenguaje llano que la geometría espacial suave de nuestro mundo puede ser una característica que emerge de la estructura de entrelazamiento de los grados de libertad subyacentes. La imagen que ha emergido es que el espacio-tiempo no es el fondo de la realidad. El espacio-tiempo es una estructura derivada. El fondo de la realidad es una red de grados de libertad correlacionados. Y la geometría que vemos, las dimensiones, la métrica, los conos de luz, el muro de la velocidad de la luz, es una descripción de grano grueso que emerge cuando haces el tipo correcto de pregunta a la red subyacente. En esta imagen, el muro no es una característica fundamental del universo. El muro es lo que la red subyacente parece cuando la describes en el lenguaje construido para las cosas lentas. En lenguaje que usa dimensiones, distancias, tiempos, movimientos. El muro es el límite de lo que esas palabras pueden hacer. Esta es la conjetura ER igual a EPR, propuesta por Maldacena y Susskind en 2013. Argumenta que cada par de partículas entrelazadas está conectado a nivel microscópico por un agujero de gusano. El agujero de gusano no es traversable, así que no puede ser usado para señalizar. Si ER igual a EPR es correcto, entonces el entrelazamiento cuántico es, en un sentido matemático preciso, lo mismo que una conexión geométrica a través del espacio-tiempo. Dos partículas entrelazadas separadas por años luz están conectadas por un diminuto agujero de gusano que vive en la red subyacente. El muro a nivel del bulk no las separa. El muro tomado a su valor nominal es una característica de una descripción particular. El universo subyacente puede no tener nada que le corresponda. Aquí está lo que hemos establecido hasta ahora. El muro de la velocidad de la luz es real en el sentido preciso de que cada experimento jamás realizado ha confirmado su presencia en la ubicación y con las propiedades que la matemática predice. El muro no trata realmente sobre la luz. El muro es la pendiente de la estructura causal del espacio-tiempo. La frontera entre eventos que pueden influirse causalmente entre sí y eventos que no pueden. Las cosas existen al otro lado del muro en un sentido matemático preciso. La región del otro lugar del espacio-tiempo es real y está poblada. Las correlaciones cuánticas cruzan el muro instantáneamente, y se ha verificado que lo hacen a distancias que van desde metros hasta 1000 kilómetros. El muro es selectivo. El universo permite una enorme cantidad de comportamiento extraño a través de él. El universo prohíbe solo una cosa: la transmisión de cualquier señal que reconozcamos como información más rápida que C. Y en el nivel más profundo de la física moderna, el muro puede no ser una característica fundamental del universo en absoluto. El muro puede ser una propiedad de grano grueso de una descripción particular. Ahora tenemos que preguntar, con todo esto en la mano, ¿qué significa realmente la pregunta del título de este vídeo? ¿Qué ocurre realmente más allá de la velocidad de la luz? Toma las palabras en serio. Más allá implica una ubicación, una región a la que puedes apuntar,
un lugar que tiene propiedades que podrías en principio enumerar. Ocurre implica una secuencia de eventos, un ordenamiento temporal, un allí y entonces en el que algo está ocurriendo. Velocidad de la luz implica una cantidad, una velocidad, una medición que puedes comparar con otras mediciones. Toda la pregunta toma la estructura de la experiencia de la región lenta e intenta extenderla más allá del muro. Pero la estructura de la experiencia de la región lenta, lugares, secuencias, velocidades, es la estructura cuyo límite es el muro. Las categorías que la pregunta usa para preguntar sobre qué hay más allá del muro son las categorías que dejan de aplicarse en el muro. La pregunta está mal formulada de la misma manera que lo está ¿qué hay al norte del Polo Norte? Suena a pregunta. La gramática está bien, el vocabulario es familiar. Pero la pregunta no tiene respuesta porque la estructura de la pregunta presupone que hay algo al norte del Polo Norte y la geometría de la Tierra es tal que no lo hay. El Polo Norte es el lugar donde norte deja de ser una dirección. Pasado el polo estás yendo al sur sin importar hacia dónde te gires. La pregunta no es una pregunta con una respuesta difícil. La pregunta es una pregunta cuya presuposición está equivocada. ¿Qué hay más allá de la velocidad de la luz? Tiene la misma estructura. La presuposición es que hay una región más allá del muro con propiedades que en principio podrían describirse en el lenguaje que hemos estado usando. La estructura del espacio-tiempo es tal que no la hay, en el sentido que la pregunta asume. El muro es el lugar donde el lenguaje del movimiento y el lugar y el tiempo deja de ser aplicable de la manera en que se aplica dentro del muro. Más allá del muro no es una región con propiedades extrañas. Más allá del muro no es un lugar en absoluto en el sentido de la palabra que presupone la pregunta. Esta es la respuesta más profunda que tiene la física que dar. La respuesta no es nada. Eso sería la respuesta incorrecta porque hay algo en el otro lugar, y las correlaciones cuánticas cruzan el muro constantemente, y la expansión cósmica lleva la mayor parte del universo permanentemente más allá de él. La respuesta es que la pregunta ha estado preguntando sobre el tipo equivocado de cosa. El muro no es el límite de una región. El muro es el límite de la estructura dentro de la cual región es un concepto coherente. Preguntar qué hay más allá de él es preguntar cómo parece el universo cuando ya no tienes las categorías que has estado usando para mirarlo. Esta realización debería aterrizar suavemente, no como un desinflamiento. La pregunta no está equivocada porque sea poco interesante. La pregunta está equivocada de una manera que resultó ser más interesante de lo que sabía cómo ser. La pregunta entró en el título de este video buscando una descripción de un lugar con propiedades exóticas. La pregunta sale, cuando has terminado esta parte, buscando algo diferente. La pregunta es ahora una pregunta sobre la estructura de la realidad tal que lugar es un concepto sensato en algunas regiones y no en otras. Tenemos que tener cuidado aquí. Estamos a punto de adentrarnos en territorio donde las matemáticas son sólidas, pero las palabras empiezan a doblarse. La imagen holográfica, la emergencia del espacio-tiempo a partir del entrelazamiento, la sugerencia de que el muro es una característica de una descripción particular en lugar de una característica del universo subyacente, nada de esto es física establecida. El principio holográfico ha sido verificado en el contexto específico de la correspondencia ADS/CFT, donde puede comprobarse matemáticamente. La extensión del principio a nuestro universo, que no es anti-de Sitter, es conjetural. La imagen en la que el espacio-tiempo está construido a partir del entrelazamiento está respaldada por cálculos sugestivos, pero no es todavía una teoría completa de la gravedad cuántica. Estamos en el borde de lo que la física sabe. La imagen es esta. En el fondo de la realidad hay una red. La red no está hecha de objetos en ningún sentido familiar. La red está hecha de grados de libertad correlacionados, sistemas cuánticos microscópicos entrelazados conectados entre sí por patrones de correlación que no corresponden a ninguna relación geométrica familiar. La red no tiene dimensiones. La red no tiene tiempos. La red no tiene posiciones porque la posición es una propiedad de los objetos en una geometría y la red no tiene geometría. Cuando le haces a la red el tipo correcto de pregunta,
Cuando calculas, por ejemplo, la estructura de entrelazamiento de una región particular de grados de libertad o la respuesta de la red a un tipo particular de perturbación, la respuesta sale pareciendo un espacio-tiempo suave de 4 dimensiones. La geometría emerge de las correlaciones. Las dimensiones se derivan de cómo la estructura de entrelazamiento se organiza a sí misma. La métrica se deriva de cómo las distancias entre regiones correlacionadas escalan con la fuerza de su correlación. Los conos de luz se derivan de las restricciones que las correlaciones imponen sobre qué tipos de perturbaciones pueden influir en qué otras regiones. El muro de la velocidad de la luz se deriva de la pendiente a la que la influencia causal deja de ser posible. En esta imagen, el muro es una característica derivada. El muro no está en la red. El muro está en la descripción que emerge de la red. Y la descripción, aunque es la que tenemos que usar para hacer la mayor parte de la física, no es toda la historia. La red soporta muchas otras descripciones. La dual holográfica, por ejemplo. La misma red vista desde un ángulo diferente se convierte en una teoría cuántica de campos en una frontera de menor dimensión sin gravedad y sin muro. En el sentido del bulk, la descripción dual no contiene el muro. Las dos descripciones son equivalentes. Ninguna es más fundamental que la otra. Imagina que no estás en el espacio-tiempo en absoluto. Imagina que lo que has estado llamando espacio-tiempo es una descripción de algo más profundo. Una red de relaciones de entrelazamiento entre grados de libertad microscópicos. Sin posiciones, sin relojes, solo patrones de correlación. Desde dentro de la red. Cuando haces el tipo correcto de pregunta, emerge geometría suave de 4 dimensiones. Emergen conos de luz. La constante C emerge como la pendiente de los conos. El muro emerge como el límite de lo que significa el movimiento a través del espacio. Ahora sal de la red. No hay dentro ni fuera. No hay más rápido ni más lento. No hay aquí ni allí. La pregunta ¿qué hay más allá de la velocidad de la luz? Está a este nivel mal formulada, de la misma manera que ¿qué hay al norte del Polo Norte? Está mal formulada. El muro nunca fue un muro. Era la forma de la descripción. Y sin embargo, y esta es la parte que el oyente debe llevarse consigo, la descripción es el único lugar desde el que puede hacerse la pregunta. La red es silenciosa. Solo la descripción de las cosas lentas habla. Las categorías de pregunta y respuesta, de preguntar y ser informado, de curiosidad y satisfacción, son categorías de la descripción de las cosas lentas. La red no las tiene. La red es lo que está ahí, en algún sentido profundo. El preguntar y el responder, el preguntarse y el saber, incluso el reconocimiento de que la pregunta estaba mal formulada hasta el fondo, todo ello ocurre dentro de la descripción de las cosas lentas. Fuera de la descripción está la red, y la red no habla en ningún lenguaje que sepamos traducir. Empezamos este vídeo con una pregunta. ¿Qué ocurre realmente más allá de la velocidad de la luz? La clicaste llevando consigo una imagen de lo que esa pregunta significaba. La imagen era más o menos la imagen del libro de texto, un muro, un límite de velocidad, una barrera que en principio podrías aproximar pero nunca cruzar. El otro lado del muro era un lugar, una región con propiedades extrañas, quizás inaccesible, quizás poblada por taquiones o por algo más extraño, pero un lugar en el sentido ordinario. Y la pregunta era si alguien podría alguna vez ir allí, o detectar lo que estaba ocurriendo allí, o enviar un mensaje a través. A lo largo de las últimas partes hemos caminado por la física con suficiente cuidado como para ver que la pregunta, tal como se planteó originalmente, no es la pregunta que la física realmente responde. El muro no es una barrera contra el movimiento. El muro es el límite geométrico de la estructura causal del espacio-tiempo. El otro lado del muro no es un lugar. Es la región del otro lugar de cada evento, llena de estructura pero sin ordenamiento de eventos independiente del observador. Las cosas cruzan el muro. Las correlaciones cuánticas lo cruzan instantáneamente. La expansión cósmica arrastra la mayor parte del universo más allá de él permanentemente. Pero nada que reconozcamos como señal puede cruzarlo. El muro es selectivo.
El universo aplica la no señalización con perfección matemática mientras permite una enorme cantidad de comportamiento extraño y hermoso a través del muro en todos los demás aspectos. Y en la lectura más profunda que ofrece la física moderna, el muro puede no ser una característica del universo subyacente en absoluto. El muro puede ser la forma que toma una descripción particular. La descripción del espacio-tiempo suave, la descripción de las cosas lentas, la descripción para la que están construidos nuestros cerebros, nuestros instrumentos y nuestras matemáticas, cuando se le pide que muestre su propia estructura geométrica. El muro es real en su descripción. El muro es derivado al nivel inferior. Ambas cosas son verdad al mismo tiempo. La pregunta de qué hay más allá del muro es, en la lectura más profunda, una pregunta que solo tiene sentido dentro de la descripción de las cosas lentas. Y dentro de esa descripción, la respuesta es que el otro lugar está lleno pero es inalcanzable. Y más allá de la descripción, hay algo que todavía no sabemos cómo nombrar. Quiero aterrizar esto con suavidad. La pregunta no estaba equivocada porque fuera poco interesante. La pregunta estaba equivocada de una manera que resultó ser más interesante de lo que su encuadre original hubiera permitido. La pregunta entró buscando una descripción de un lugar. La pregunta sale buscando una relación diferente con la estructura de la realidad física. El cambio es el regalo que este vídeo ha intentado dar. El cambio es de tratar el muro como una valla que en principio podríamos superar a tratar el muro como el modo en que el universo muestra cómo ha elegido mantenerse unido. El muro es el compromiso del universo con la causalidad. El muro es la manera del universo de ser un lugar donde los eventos pueden tener ordenamientos y donde los ordenamientos pueden ser confiables. Sin el muro, el universo no sería el tipo de universo en el que podrían existir observadores estables como nosotros. Sin el muro no habría ninguna región lenta en la que hacer la pregunta. Este es el consuelo más profundo que ofrece la física. El muro no es el universo siendo mezquino. El muro es el universo siendo coherente. El muro es lo que permite que haya algo que dure el tiempo suficiente para que se le pregunte. La frase ha estado rodeando el vídeo durante las últimas partes. El muro es la forma que tiene el universo cuando se describe en un lenguaje construido para las cosas lentas. Déjala aterrizar una vez más. El muro es la forma. La forma es la descripción. La descripción es lo que tenemos. La descripción no es todo lo que hay. Y la forma de la descripción, el muro, es una de las características más fiables del mundo físico. Hay una quietud de asombro en esto. El muro es real. El muro es también una característica de cómo miramos la realidad. La realidad por debajo del muro es algo que apenas estamos comenzando a entender. La realidad por debajo del muro no tiene un muro porque no tiene el tipo de estructura dentro de la cual un muro es algo coherente. La realidad por debajo del muro tiene correlaciones. Algunas de esas correlaciones, cuando se miran desde la descripción de las cosas lentas, parecen el muro. Algunas parecen la expansión cósmica. Algunas parecen el entrelazamiento cuántico. Algunas parecen la geometría suave del mundo en el que vivimos. La misma estructura subyacente vista a través de diferentes lentes produce todos estos fenómenos, y el muro es uno de ellos. Lo que yace más allá del muro en el sentido que la pregunta pedía originalmente puede no ser una pregunta que tenga respuesta. Lo que yace por debajo del muro, al nivel de la red subyacente, puede ser la mejor pregunta. La pregunta que la física está realmente trabajando. Y esa pregunta está abierta. Esa pregunta es la frontera. Esa pregunta es sobre lo que van a tratar las próximas décadas de investigación fundamental. La respuesta, cuando llegue, puede no parecerse en nada a la respuesta que la pregunta original esperaba. La respuesta puede ser una nueva descripción, un nuevo lenguaje, una nueva manera de hablar sobre lo que el universo está haciendo que no tenga un muro en absoluto. O la respuesta puede confirmar que el muro es fundamental y la descripción más profunda está equivocada. No lo sabemos. Lo que sí podemos decir, sentados aquí al final, es que la pregunta ha cambiado. Entraste preguntando sobre un lugar. Sales preguntando sobre una estructura. Entraste con una valla.
Sales con el compromiso del universo con la coherencia y con el reconocimiento de que la valla es una de las características más hermosas de cómo la realidad ha sido dispuesta para ser el tipo de cosa que puede tener observadores e historias. El muro de la velocidad de la luz no es el límite del universo. El muro de la velocidad de la luz es el universo manteniendo su forma. Y lo que hay al otro lado, en el sentido que importa, es el resto de la física, el resto del trabajo, el resto del lenguaje, el resto de la noche. Hemos llegado al final de este vídeo, y ahora que sabes que el muro no es una valla sino la estructura misma de la causalidad, que el entrelazamiento cuántico lo cruza sin llevar ningún mensaje, y que en el nivel más profundo puede que el muro no exista en absoluto, ¿qué es lo que más te perturba de todo esto? ¿Que algo cruce el muro instantáneamente o que la pregunta misma estuviera mal formulada desde el principio? Déjanos tu reflexión en los comentarios. Gracias por vernos. Nos vemos a la próxima.